¿Qué tal, estudiantes del Instituto Frontera? Bienvenidos a nuestra última clase de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Hoy vamos a finalizar nuestro curso con la unidad o el bloque 7, que trata acerca de los problemas actuales que hay en México y en el resto del mundo. El objetivo principal de este bloque es que tú puedas identificar cuáles son esos problemas sociales vigentes en tu localidad, en tu comunidad, en tu país, y que puedas tener un panorama también muy amplio acerca de cuáles son esos problemas sociales que también imperan en el mundo, y que a partir de ello tú puedas interpretarlos, puedas analizarlos y ver qué influencia tienen estos fenómenos, estos acontecimientos sociales en tu cotidianidad, en tu vida particular como ser individual y como ser social. Y que no solamente puedas reflexionar y analizar, sino que también tengas la facultad de poder actuar de manera crítica, de manera reflexiva y propositiva al momento de explicar el origen de estos fenómenos y repercusiones de dichos problemas en tu comunidad. Es decir, que haya un impacto por parte de tu responsabilidad social e individual hacia tu comunidad. De manera introductoria, podemos decir que un problema social es una situación ocurrida dentro de un sector de la sociedad, dentro de una comunidad en particular o dentro de una sociedad de manera muy general. Y que dicho problema o que dicha situación representa una dificultad y que por ende necesita ser resuelta, debe tener una solución. Los problemas sociales nos indican que algo o que mucho de lo que hay en nuestra comunidad o nuestra sociedad anda mal. Es decir, los problemas sociales son el reflejo de que algo no está funcionando de manera adecuada o de que algo o mucho no estamos haciendo de manera correcta. Los problemas sociales que se viven en una comunidad impiden o frenan el desarrollo del país, de la comunidad o de la sociedad. Y en estos sectores que conforman la sociedad se ven permeados los problemas, se ven permeados la gente que vive allí, porque si un sector de la sociedad no está bien, no toda la sociedad va a estar bien. Entonces, para que toda la sociedad alcance su pleno desarrollo, el bien común, como lo hemos estado hablando, necesitamos o se necesita que todos los sectores que conforman una sociedad lo estén bien todas. Entonces, esto es un asunto que nos concierne o que nos compete a todos: padres de familia, autoridades educativas, autoridades políticas, estudiantes, sociedad civil, organismos nacionales, organismos internacionales, etcétera. Toda la comunidad en general nos compete. No es responsabilidad solamente del Estado o culpar al Estado, culpar al gobierno, culpar a los políticos, sino que también nosotros debemos reflexionar qué no estamos haciendo bien por nuestra comunidad, qué dejamos de hacer o qué debemos hacer. Y en ese sentido es cuando nosotros debemos asumir una postura crítica y participar de manera activa, de manera reflexiva, de manera crítica, propositiva, creativa, pero todo con un margen de respeto y tolerancia hacia la diversidad de ideas y enfocados a la solución de dichos problemas. En el mundo actual, en México y en el resto del mundo, existe un alto índice de pobreza, que estos son los problemas sociales de los que vamos a hablar en este bloque, o los que ustedes van a analizar. La pobreza, la desigualdad social, la delincuencia, la corrupción, la violencia intrafamiliar, la marginación, el analfabetismo, el machismo y la discriminación étnica o cultural. Y cada uno de esos problemas devienen o derivan otros problemas más. Primero vamos a analizar la pobreza.
La pobreza, como definición, es el resultado de un proceso histórico muy complejo que tiene sus orígenes en las desigualdades sociales y en las faltas de oportunidades económicas. Cuando se dice que es un proceso histórico, quiere decir que no es de hoy. La pobreza es el resultado de lo que se ha venido dando cientos de años atrás, de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes que que han gobernado el país, que han mal administrado los recursos. Es un problema histórico-social. Para darte unas cifras o para que tengas un panorama más claro, una idea global de lo que es la pobreza, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, señala que más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 al día y que aproximadamente 2.800 millones de personas, o sea, cerca de la mitad de la población mundial, viven con menos de $2 al día. 876 millones de adultos son analfabetos, 448 millones de niños sufren de bajos recursos económicos, es decir, tienen problemas carenciales de desnutrición, y cada día 30.000 menores de 5 años de edad mueren por enfermedades que podrían haberse evitado, y más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. En otras palabras, el recurso, la riqueza se concentra en un 20% de la población mundial. El 90% de esa riqueza del planeta pertenece a ese 20% de la población mundial. Es decir, el 80% de la población mundial está en escasez. Y junto con la pobreza se desarrollan otros problemas sociales, como ya lo habíamos mencionado. Otros problemas tan acuciantes, es decir, que se disparan rápidamente o que se aceleran rápidamente, es el narcotráfico, la delincuencia juvenil, la corrupción, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el desempleo, la migración, el alcoholismo, la violación, entre otros problemas sociales. Como podemos ver, la pobreza en sí no es solamente un problema, sino que conlleva o promueve o genera muchos otros problemas si es que no se logra ponerle un alto a este problema social. Otro problema que aqueja a la comunidad de México y a la comunidad en general de los demás países es el mercado de trabajo para jóvenes, es decir, la falta de empleo para los jóvenes. Esto es uno de los problemas más demandantes para la juventud, y el desempleo afecta directa o indirectamente la economía de los hogares. En las, es una de las principales enfermedades de la sociedad y resulta muy compleja o muy compleja su estructura, pues hablar de desempleo no es solamente una variable, hay muchas variables que están a su alrededor. Son muchos factores que la generan, que la disparan. Y un dato a tener en cuenta es que con algo que nos han mentido a través de las televisoras, a través de la radio, a través de la prensa escrita, el internet o de la información que se divulga ahorita en las redes sociales, por ejemplo, es que esto es un dato que los gobiernos publican, que cuando hay muy poca oferta laboral en un país, la gente deja de buscar empleo porque no hay. Y eso es cierto. Si no hay oferta, no hay demanda. Es decir, la gente se queda en su casa. ¿Para qué va a salir a gastar dinero, su tiempo, si no están contratando? ¿Ok? Solo salen a perder su tiempo. Y cuando se deja de buscar empleo, aquí viene lo interesante,
Entonces, como la gente no sale a buscar empleo porque no tienen dinero para salir para el pasaje, para ir a buscar el empleo, o bien saben si tienen el poco dinero, pues lo guardan y no salen a perder su tiempo, su día, porque saben que no los van a contratar y no están contratando. Entonces, ¿qué caso tiene que salgan? Entonces, cuando la gente deja de buscar empleo, ya no sale a tocar las puertas de las oficinas. Estadísticamente, la gente no aparece en la categoría de desempleado. Y así, con estos datos, a través de diferentes instituciones, como por ejemplo podría ser el INEGI, o pueden ser otros organismos que el Estado tiene, que recolecta la información de cuántas personas salieron a buscar empleo, pero como no salieron a buscar empleo, entonces no aparecen los datos de las personas que fueron a demandar o a buscar un empleo. Así que con esos datos los gobiernos dicen que en su país no hay desempleados, lo cual acabamos de mencionar, que es totalmente falso. Y te hacen vender la idea de que su país está bien, que no hay desempleados. Pues no hay desempleados porque no fueron a buscar trabajo, porque están en sus casas, no tienen para el pasaje, o porque bien tienen el dinero pero no lo quieren gastar porque saben que no hay oferta, no están ofertando trabajos, así que pues no van a perder el tiempo. Y entonces en las estadísticas, en las noticias aparece que el país económicamente está bien, que hay fuentes de empleo porque la gente no está saliendo a buscar trabajo. El mercado de trabajo para los jóvenes hoy en día enfrenta estas dificultades, la necesidad económica. Es decir, que muchos jóvenes tienen la necesidad de tener dinero para poder pagarse sus gastos personales, sus estudios, sus metas, sus proyectos. En la parte de cuestiones de género, pues también es otra dificultad que enfrentan los jóvenes, es que no hay las mismas oportunidades de empleo para hombres o para mujeres, y ahorita con la ideología de género, pues se vuelve aún más complejo. Estos sectores, estos movimientos de ideologías de género, de las más de 190 diversidad de géneros que existen, alegan que hay discriminación, rechazo o repulsión hacia ellos en la contratación de empleos por su identidad de género. Entonces también esto se vuelve un problema y aquí en México está muy acentuado eso. Otro aspecto es la inestabilidad laboral, es decir, pueden que contraten a los jóvenes a trabajar en una empresa, en una maquiladora, en una industria o en algún otro sector empresarial, pero no están por base, no están con una base o pueden estar con un contrato temporal. Entonces es inestable su trabajo, el salario puede ser inestable también, es decir, que no le están pagando una cuota fija y puede ser que su trabajo dure 3 meses, 6 meses o menos de ese tiempo o un poco más. La otra cuestión es el nivel socioeconómico, es decir, no todos los jóvenes están dentro de los mismos estratos sociales, lo que habíamos visto en el bloque anterior. Entonces, hay jóvenes que están dentro de la clase media alta y estos tienen mayores posibilidades para conseguir un empleo en comparación con los jóvenes que son de clase baja o clase baja baja o de la media baja. Entonces sí hay una gran diferencia entre el estrato social en la contratación de empleados. Otro fenómeno que enfrentan los jóvenes en la problemática de esto del mercado de trabajo es el tipo de actividad, la actividad que realizan. Porque no son, sabemos que en México hay diferentes tipos de servicios y de trabajos. Entonces, algunos de ellos pueden estar colocados en una oficina de mayor jerarquía, con un puesto de mayor rango, de mayor sueldo, mientras que otros pueden estar en otras categorías dentro de la empresa que estén por debajo dentro del organigrama. Entonces, también esa es otra situación que afecta directamente el mercado, afecta la economía y el bolso de los hogares. Y finalmente, la educación es otro problema, porque muchos jóvenes, como están estudiando, o bien se dedican a estudiar o se dedican a trabajar. Y aquellos que se dedican a las dos cosas a la vez, tanto estudiar como trabajar,
pues puede ser que en alguno de esos sectores no rindan al 100%, ya sea en lo académico o ya sea en su trabajo, que estén teniendo algunas falencias, algunas debilidades, algunas inconsistencias, que se puede presentar, por ejemplo, en el trabajo, absentismo, no haya la producción que se requiera. En la educación, por ejemplo, bajar promedios, ausentismo a clases, entre otros comportamientos u otras actitudes. Bien, ahora vamos a hablar de la discriminación étnica o cultural, que este es otro problema social. Al igual que la pobreza y el mercado de trabajo para jóvenes, que es el desempleo, en México también está muy marcado otro fenómeno social que es la discriminación étnica. Sabemos que México es un país pluricultural que tiene muchas etnias de origen prehispánica, también la hay de razas negroides, de personas extranjeras, y todos estos grupos coexisten o cohabitan en el mismo país, en el mismo territorio. Aproximadamente en México hay más de 56 grupos étnicos y en lenguas nativas, oriundas o indígenas hay más de 66 que son propias, son originales, y nosotros vamos a entender como una etnia de estos grupos que estamos hablando aquí, como una población determinada con historia, con cultura, con tradiciones, con lengua, con costumbres asociadas a un territorio específico o en particular y a un sentimiento de solidaridad común. Es decir, para definir una etnia debe entenderse como una población que cuenta con esas características, que se han preservado y que se han mantenido de hace cientos de años atrás hasta hoy en día y que siguen conservando esas tradiciones, esos patrones culturales, lengua, vestimenta, creencias, ideologías y algunas otras pautas culturales. Del concepto de etnia se desprende una palabra que se llama etnicidad. Y la etnicidad no es otra cosa más que la identidad o pertenencia a un grupo o cultura en particular, cuyos miembros comparten lo que ya habíamos dicho hace ratito, la misma lengua, creencias, valores, tradiciones, ritos, y algunos otros elementos distintivos de su comunidad, que le dan identidad, que le dan pertenencia y que le dan un matiz como una cultura única, como una cultura que no se ha, o como un pueblo que no se ha contaminado, que no ha incorporado otras creencias y tradiciones y otros patrones de otras culturas. Ese es el concepto de etnicidad. Y de la etnicidad se desprende otro término que se llama etnocentrismo. Tanto etnocentrismo, etnicidad provienen de etnia. Ahora, ¿qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es una actitud de superioridad que cada etnia o que cada pueblo, cada cultura tiene con respecto a las demás etnias o a las demás culturas. Es decir, es un sentimiento y una actitud de que cierta etnia, de que cierto grupo cultural o de que cierto grupo de personas es mejor o es superior en todos los ámbitos, en todas las áreas, respecto a otras etnias o culturas, donde los que tienen ese sentimiento de etnocentrista consideran que su propia etnia, su propia cultura es la mejor y es la base, es la medida para juzgar a las demás culturas o a los demás pueblos o a las demás etnias. Estas actitudes, por supuesto, actitudes y sentimientos son discriminatorias y hoy en día en México son penalizadas. En términos, son discriminatorias en términos de desprecio, en términos de burla, descalificaciones y sentimientos de inferioridad que provocan a las otras culturas. Por supuesto, entonces hablamos de discriminación racial,
o de discriminación étnica y cultural con este sentimiento del etnocentrismo. Hay ciertos autores que clasifican el etnocentrismo en dos tipos de discriminación: la discriminación cromática y la discriminación cultural. La discriminación cromática tiene que ver con la de los rasgos fenotípicos, es decir, con la fisionomía, con el tipo de color de piel, con el tipo de cabello, con el tipo de los rasgos de la estructura de los ojos, de la cara, de la nariz. Es decir, está más apegado a lo biológico, a la estatura, a las dimensiones corpóreas. Esa es la discriminación cromática o fenotípica, que se hace mofa o se hace burla por el tipo de color de piel o el tipo de complexión que tiene la persona. Y por otro lado está la discriminación cultural. Y la discriminación cultural ya no es solamente la pura cultura, sino que también engloba parte de lo fenotípico, de lo cromático, pero aún a eso le incorpora todo lo que es la lengua, el tipo de lengua que habla la persona o el tipo de dialecto, el tipo de vestimenta, el tipo de creencia religiosa que tengan, el tipo de creencia política, el tipo de tradición o el tipo de baile, el tipo de gastronomía, el tipo de comida que consumen, el tipo de actividad a la que se dedica la persona, la actividad comercial, la actividad laboral. O sea, en lo cultural hay muchas formas de discriminar o de ser etnocentrista. Pueden descalificar a una persona por el tipo de dialecto, por el tipo de creencia que tiene, por el tipo de tradición, por el tipo de vestimenta, por muchos aspectos más, por el tipo de nivel educativo que tiene la persona, por el tipo de escuela donde estudió. Entonces, en cuanto a lo cultural, son muchos fenómenos más, ya no solamente un aspecto en particular. Entonces, ya uniendo los dos serían la discriminación cromática y cultural, pues sería desde lo biológico o fenotípico hasta los elementos culturales como su lengua y tradiciones, costumbres, etcétera. Este es otro problema social que en México debemos ponerle un alto, debemos ponerle un hasta aquí. Y eso lo podemos hacer nosotros de manera consciente con nuestras propias actitudes, evitando ese tipo de comentarios, ese tipo de pensamientos hacia otras personas con características fenotípicas diferentes y con culturas diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito del machismo. Bueno, aunque no es un poquito, en realidad este tema tiene más diapositivas y hay muchos puntos que tocar, solo que yo quise rescatar los más relevantes dentro de lo que ustedes van a leer en su material de estudio. Bueno, ¿qué es el machismo? El machismo es una costumbre muy extendida entre las sociedades, no solo aquí en Latinoamérica, sino también existe en Europa, en África y en Asia. Bueno, pero vamos a hablar aquí, en América. En América es donde más fuertemente hemos escuchado hablar de este concepto del machismo. ¿Qué es el machismo? Son actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia o la superioridad del hombre en perjuicio de la mujer o en detrimento de la mujer. Es decir, hacer ver que el hombre es más que la mujer, valorizar más al hombre por lo que es, porque solamente es un hombre, y despreciar la mujer como tal por el hecho de ser mujer. Según el diccionario ideológico feminista, define al machismo como el conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya finalidad explícita o implícita, es decir, claramente o sutilmente, ha sido y es producir, mantener y perpetuar de generación en generación la opresión y la sumisión de la mujer en todos los niveles. ¿En qué niveles? Es decir, mantener oprimida a la mujer en lo sexual, en lo procreativo, en lo laboral y en lo afectivo. Curiosamente, la palabra machismo en el diccionario o en la lengua náhuatl
el concepto más claramente macho como tal puede hacer alusión o puede referirse a ejemplar, es decir, algo de ser imitado. Eso es en el idioma o en la lengua náhuatl. La palabra macho es ejemplar, algo que la gente debería seguir o fijarse como modelo para imitarlo. También en la misma lengua náhuatl, la palabra macho se refiere a algo o a una persona que es sabida, o sea, que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, o también algo conocido, también algo entendido, es decir, una persona que tiene entendimiento, una persona que tiene conocimiento, algo juzgado, algo distinguido, algo acreditado. Imagínense, algo ilustre. O sea, una persona ilustre, una persona distinguida, una persona acreditada, con sabiduría, conocimiento, experiencia, etcétera. No obstante, o sin embargo, ninguna de esas expresiones es la actitud que manifiesta una persona machista. Si realmente eso significara, como lo dice en la lengua náhuatl, pues hoy en día sería una forma de que perpetuáramos el machismo, porque quién no querría imitar a una persona que es ejemplar, que es entendida, que es culta, que es ilustre, que es sabida, que es acreditada, que es distinguida? Pero no, es todo lo opuesto. Un macho es todo lo opuesto a esas características que se define en la lengua náhuatl. Ahora, quiero que centren su atención en la ilustración que está aquí al margen izquierdo. Hay tres imágenes. Primero vemos un monito, una figura que dice abajo hombre. La otra figura es la misma, solo que tiene un como un tenedor, pero no es un tenedor, es una corona, rey. Hombre y uno está coronado, tiene una corona y es el rey. O sea, el primer hombre es un civil, es una población común, el hombre que está dentro de la población común, el otro es el rey, el gobierno, el estado. Y a la mujer se le representa con un triángulo y una vértice en la parte de abajo, inferior, con una línea hacia arriba, haciendo alusión a la vagina o a la vulva de la mujer. Esto es una ilustración tomada de unos códices en la Mesopotamia a finales del siglo del cuarto milenio. El primer sistema de escritura del mundo afirma la superioridad aquí de lo masculino sobre lo femenino. Mientras que una mujer es identificada con su vulva, un hombre es representado como un individuo. O sea, el hombre, aunque no tenga la corona, fíjense, tiene cuerpo y tiene cabeza, tiene ojos. El rey igual tiene cuerpo, tiene cabeza, tiene ojos y tiene su corona. Se trata de un macho coronado. Pero la mujer no tiene cabeza. Se dan cuenta que la mujer en aquellos tiempos, babilonios, sumerios, los asirios y los medos, persas, fenicios, muchas de esas culturas representaban a la mujer de esa manera. O sea, nada más la función era procrear. La mujer estaba destinada a complacer a su marido en lo sexual y a procrear la especie humana, la reproducción. No tenía cabeza para pensar y por lo tanto no podía ocupar puestos políticos o ejercer la vida pública fuera del hogar. La mujer estaba destinada a estar siempre al hogar. Vamos a ver sus orígenes del machismo. El origen del patriarcado, según Gerda Lerner, una feminista de hace muchos años atrás, una de las primeras feministas, muy objetiva y imparcial esta señora, no del feminismo actual radical y violentador que conocemos. Esta señora explica que el origen del patriarcado tiene su origen en algunos puntos del llamado viejo mundo, es decir, en Europa, Asia y África. O sea, no es propio de aquí de América. Y el origen data de hace unos 10.000 años que ya prevalecía esto del machismo, cuando comenzaron a formarse los primeros estados, o sea, las primeras sociedades de estados.
durante la revolución neolítica, durante la revolución de la época de la piedra, pero cuando ya empezaron a mejorar sus instrumentos, pasaron de la piedra a descubrir el bronce y otros elementos para poder subsistir. La presencia de los hombres a la cabeza de un Estado les confirió poder inédito, o sea, a la cabeza del gobierno, cuando un hombre estaba como político, ya ahí estaba legitimando su poder, pues a ellos, a los hombres, les correspondía la soberanía del país, mantener la soberanía, cuidar la soberanía, administrar el país y era el indicado para ir a la guerra. Estas tres modalidades eran la gestión de un territorio. Ante eso, las mujeres solamente tenían que estar en casa. Y aunque en esos pueblos las mujeres tenían ciertos derechos en materia civil, la legislación de los estados egipcios, por ejemplo, los babilonios, los sumerios y los mesopotámicos, aún así, aunque la mujer tuviera ciertos derechos legales, civiles, las sociedades eran patriarcales. En el código del rey babilonio Hammurabi, aproximadamente en el 1750, los hombres fijaban las obligaciones de las mujeres, o sea, es decir, los hombres fijaban qué roles debían asumir las mujeres. El marido podía explotar o repudiar a su esposa. Después de casado, podía repudiar a su esposa. Podía indultar a su mujer adúltera. Podía el hombre poseer concubinas, es decir, aparte de tener 10, 15 esposas, podía tener más mujeres, o sea, eran sus concubinas, que eran sus amantes, y también podía tener esclavas procreadoras. Para que vean nada más que más elementos en materia de lo jurídico había en esa ley del Hammurabi. La hija de un homicida, la hija, o sea, la mujer de un hombre homicida, si su papá era homicida, la hija podía ser ejecutada en castigo del crimen de su padre. Por ejemplo, si el padre huyó y había una hija, la hija tenía que pagar tenía que hacerse cargo, responsabilizarse del acto que había cometido su padre y podía incluso perder la vida. La ley del pueblo asiro medio, o sea, de los pueblos de los medos y los asirios, hacia el año también 1400 aproximadamente, antes de Cristo, dedicaban en su código, en sus leyes, una sección entera exclusiva a las condiciones de las mujeres y eran ahí incluso más severas y más crueles que en el código Hammurabi. Según el escritor Jablonka, las mismas formas discriminatorias que habían en el viejo mundo o que habían en las primeras civilizaciones de los babilonios, egipcios, medos, asirios, persas, también esas formas discriminatorias existían y eran aplicadas en la Grecia del siglo V antes de Cristo, donde la segregación sexual era de rigor, era de ley. Las mujeres, esto significa que las mujeres estaban excluidas de la vida pública o de la vida política y de todas las actividades intelectuales. Es decir, al igual que en esas culturas babilónicas, donde la mujer no tenía cabeza, en Grecia y en Roma, las mujeres eran cuerpos destinados a producir herederos machos, a permanecer enclaustradas, encerradas en su casa, salvo cuando fueran motivos de algunas fiestas, podían llevar a sus esposas. De mientras, tenían que estar en la casa, dedicadas a cuidar a los hijos, complacer a sus esposos y a la reproducción de la especie. Incluso para el filósofo Aristóteles, uno de los filósofos más reconocidos clásicos de la literatura griega, por ejemplo, este personaje, Aristóteles, afirmaba que la mujer era una criatura pasiva e incompleta. Pasiva, que no debía tener actividad, incompleta. Si cuando dice incompleta, nos referimos a la ilustración anterior, cuando veíamos a la imagen de la mujer que nada más tiene la vulva, no tiene cabeza. Así para Platón, para Aristóteles, la mujer estaba incompleta. Incluso le llamaba, la mujer era una suerte de macho fallido, es decir, no salió hombre, salió una mujer, pero defectuosa.
Es decir, que la mujer para los griegos no podía figurar en la vida pública o política porque no tenía cabeza, no se le consideraba una, la mitad de un ser humano porque no podía pensar. Así literalmente lo clasificaba Aristóteles. Esa misma misoginia también era muy antigua y empleada con los romanos, aunque de una manera menos sistemática, pero también la utilizaban los romanos. ¿Cuáles son las características del machismo? Lo grave es que en la cultura hispana, es decir, más específicamente en la mexicana, aún existe la creencia de que el macho, el verdadero hombre, debe tener ciertas características para que se le considere como tal y no como un afeminado o un hombre a medias o como un marica, como se le suele decir despectivamente. Estas características tienen que ver con su agresividad, es decir, para que se le considere hombre como tal, como macho, y no como un afeminado, como un marica o como un hombre a medias, su agresividad, es decir, su fuerza y su poder de mando, y aparte de eso, aunado a eso, su heterosexualidad, es decir, demostrar su capacidad fálica, es decir, mientras más grandes sean sus órganos sexuales y más sexualmente activo sea, más macho será. Incluso, entre más mujeres conquiste, más macho será. Es decir, si las personas con estas características de su heterosexualidad no cumplían con ese rasgo de lo, la capacidad fálica, es decir, no conquistaba a muchas mujeres, era hombre de una sola mujer, sus órganos genitales eran muy pequeños y no era tan sexualmente activo, lo consideraban un marica, lo consideraban un hombre a medias, es decir, no era un macho. Como lo señala Lewis, un investigador, un sociólogo, antropólogo, dice que al engañar a las jovencitas no es causa de culpabilidad. O sea, cuando un hombre engañaba a una mujer, a una jovencita, la usaba, la violentaba sexualmente y la engañaba de que le iba a ser su esposa y después la abandonaba después de haber cometido su acto, no era que el hombre se sintiera con un sentido de culpa, ay, de remordimiento, ya la dejé embarazada y pues ya la abandoné y tenía un cargo de conciencia ante la sociedad, ante sí mismo. No, al contrario, era un sinónimo de orgullo, un sinónimo de un título o de prestigio de haber dominado y abusado de alguna señorita. O como dice otro investigador, Bermúdez, el macho lo referían como un don Juan, es decir, un hombre sin nombre, es decir, era visto como un sexo, es decir, por su capacidad fálica de lo que hablamos. Ah, es un semental, no tenía nombre, es decir, podían haberlo nombrado con su nombre, pero eso era insignificante. Lo que más le valía para esa persona era que lo identificaran con esa posición, con ese rasgo heterosexual, con esa capacidad fálica. Entonces era más visto como un sexo y no como un individuo, como una persona. Para los machistas, el macho tradicional, ningún adolescente es considerado un verdadero hombre o macho hasta que no pueda alardear o presumir de haber poseído a una mujer. Más aún o más todavía, el hombre casado debe demostrar o debe mostrar su machismo, su potencia y el ejercicio real de sus poderes sexuales teniendo queridas, amantes o por medio de su fertilidad. Es decir, engendrando un hijo tan pronto como sea posible y que ese hijo que fuera a tener con esa mujer, el primero tendría que ser hombre para que se le considera también, se considerara como macho. Hay otras características. Su potencialidad de macho debe ser conocida por otras personas, por otros hombres, e incluso también llegar a los oídos de las mujeres de que es un verdadero macho. Esto significa que debía alardear, presumir e incluso inventar historias acerca de su virilidad o de su capacidad fálica y de todas sus conquistas entre mujeres.
entre las mujeres que ha tenido. Es decir, debía presumir, tenía que ir, si entraba en una cantina, debía presumir que había ya tenido tantas y tantas mujeres a su mano, en su cama. Entonces, esa era otra característica de un macho, alardear, presumir. El macho debe engañar y conquistar a todas las mujeres que pueda, pero al mismo tiempo, aquí hay una paradoja, hay una contradicción. Ese macho que se consideraba macho, que presume de violentar y robarse mujeres, dejarlas abandonadas y tirarlas por allí como objetos, usarlas, ese hombre macho debe también proteger a sus hermanas de los intentos de conquistas de otros hombres, puesto que las mujeres de su familia deben permanecer vírgenes hasta edad avanzada para llegar al matrimonio, e incluso les prohibían que se casaran, que se quedaran ahí solteronas, con tal de que no las usaran sus amigos o no las violentaran otros hombres. O sea, él sí podía violentar a otras mujeres de otras familias, pero no que violentaran a sus hermanas. El hombre que se considera macho muestra su masculinidad diferenciándose de la mujer sentimental y afectiva. Es decir, el hombre no podía demostrar afecto, el hombre no podía demostrar que le llevara una rosa o canciones a su mujer o le declamara una poesía, que la abrazara, que la besara o que abrazara a sus hijos, que le cantara una canción a sus niños para dormirse cuando fueran a dormir, que lo arrollara para llevarlo a la cuna. El hombre no iba a estar cargando al niño, arrullándolo. El hombre no podía llevar a la mujer de su mano a salir a pasear. El hombre tenía que ir adelante, solo caminando, la mujer atrás. El hombre no debía demostrar afecto, ni afuera públicamente, ni en su casa. Es decir, la mujer sí podía demostrarle afecto a él, pero él no podía demostrarle afecto a ella. Él nada más estaba para mostrarle la afectividad, pero sexual, pero no la afectividad íntima, la de pasión, la de amor, la de cariño, la de comprensión. Eso quedaba excluido. Entonces, la mujer era sentimental y afectiva, el hombre no. Ella ama, pero él conquista. El desapego emocional es una característica de superioridad del machista sobre la mujer. O sea, el hombre no tenía por qué sentir amor o cariño. Así como también el hombre tenía que ser capaz de beber grandes cantidades de alcohol sin emborracharse. Entre más alcohol bebía y sin emborracharse, más macho se consideraba. Pero, ¿de dónde surgen estas características o todas esas creencias y actitudes machistas o cómo se originan? En la actualidad, muchos hombres, esto es un dato curioso, ¿no? Muchos hombres y también muchas mujeres creen que ellas son las únicas responsables de asear o de limpiar la casa o la vivienda, de cocinar los alimentos y hacerse cargo de los hijos, e incluso en las familias donde ambos trabajan. Es decir, hoy en día hay la creencia de que muchos hombres dicen que las mujeres son las únicas dedicadas a criar los hijos, a limpiar la casa y hacer todas las labores domésticas. No obstante, ya vemos que hay hombres que ya comparten esos roles y esas responsabilidades en la casa. Pero vamos a ver también que quiénes son las que vienen perpetuando el machismo. Las manifestaciones del machismo. Antes de que mencione esto, la, las mujeres en el hogar es donde se reproduce el machismo. Una de las primeras manifestaciones de reproducir el machismo es cuando nace el niño o la niña. Si ya le visten de color rosita, ya estamos diferenciando que es para niña. Si la visten con color azul o celeste, es para niños. Y ya desde ahí empezamos a hacer eso, ¿no? O cuando la mamá empieza a decirle al niño, no, tú no laves los trastes, tú eres hombre, tú no laves los platos, tú no los recojas de la mesa, para eso está tu hermana, ella es mujer, porque tú eres hombre. Yo no voy a querer que tú en la casa, de cuando te cases, tú estés lavando los trastes y tu mujer ande ahí de holgazana. Entonces, desde casa se vienen reproduciendo ya, las mismas mujeres vienen reproduciendo esas conductas y actitudes machistas, lo cual es que tenemos que erradicar. Bueno, las manifestaciones del machismo, según la socióloga inglesa Sylvia Walby, dice que el patriarcado está compuesto de 6 elementos y que están en continua transformación. ¿Dónde se manifiesta el machismo? En el empleo remunerado.
sostienen las mujeres hoy en día que ellas son las que ganan menos salarios, ganan menos dinero que los hombres. Aunque eso ya dista mucho. Hoy en día ya hay mujeres que ganan un salario más que hombres y ya estamos viendo una igualdad de género en algunos sectores aquí en México y en algunas empresas. Por ejemplo, en el gobierno de México, dentro del Palacio, dentro de lo que es el Senado, estamos viendo que ya hay paridad, que ya hay igualdad. Entonces, es una de las ganancias que se han obtenido a lo largo de estos años de ir cambiando nuestra mentalidad y creando un poco más de conciencia. Pero hay sectores sociales donde las mujeres sí tienen los peores salarios. Bueno, otro aspecto u otro escenario donde se manifiesta el machismo es en el hogar. ¿Sí? Las mujeres siguen desempeñando las labores del hogar y el cuidado de los niños, la crianza, la domesticación, y los hombres ajenos a la casa, al hogar, ¿no? Al trabajo, en la vida pública. Otro elemento es el Estado. Las mujeres suelen tener menos acceso a los órganos de poder. En algunos países, en algunos pueblos y en algunas culturas sí. En México estamos comentando que ya hay más representatividad hoy en día de las mujeres en ese terreno en cuanto a la participación política. Otro elemento donde se manifiesta el machismo es la violencia. Las mujeres tienen mucho más probabilidad de sufrir abusos. No así, hoy en día también hay hombres que ya sufren más abuso. Ahorita podríamos equipararlo, incluso hay estadísticas que dicen que los hombres han sufrido más violencia en estos últimos años, solo que no se conocen estadísticamente porque los hombres no van a denunciar, porque eso demeritaría en su hombría. Es decir, cómo un hombre va a estar yéndose a quejar ante una secretaría, ante una instancia gubernamental, porque su mujer lo está violentando, entonces queda mal ante los demás hombres, están viendo como un afeminado, etc. Y la cultura es otro elemento donde se manifiesta el machismo. Las representaciones de la mujer en los medios de comunicación y en la cultura pública suelen ser tergiversados o suelen ser mal empleados, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los escenarios donde el machismo se puede presentar o manifestar. El machismo trae como consecuencia la violencia intrafamiliar. La pobreza trae como consecuencia también la violencia intrafamiliar, el machismo, la discriminación. Todos estos problemas sociales que hemos estado viendo, hemos estado estudiando aquí, se relacionan uno con otro y están interrelacionados. Violencia intrafamiliar. ¿Sabías que la violencia comienza en el hogar? Es decir, en el espacio donde se espera que todos tus seres queridos te reciban, te brinden cuidados, respeto, amor, seguridad y protección, pues es ahí donde nace la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar la violencia como tal es entendida como una forma de ejercer poder sobre otras cosas o personas. ¿Cómo se ejerce ese poder? A través de la fuerza verbal, es decir, a través de las palabras, a través de la fuerza física, de los golpes, o usando medios coercitivos, es decir, utilizando otras formas que te obligan para hacer o dejar de hacer algo, o pensar de una u otra manera. Ahora, por violencia intrafamiliar se entiende el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un miembro de la familia. Por otro, por otro miembro de la familia, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, la física y la psíquica, independientemente de que pueda o no producir un otro delito. Para que se considere violencia intrafamiliar, el agresor y el agraviado deben habitar o cohabitar en el mismo domicilio y que entre ellos exista una relación de parentesco, de matrimonio o de concubinato. Si no existen estos elementos, no se podría considerar como violencia intrafamiliar. Existen diversos tipos de violencia, al menos se generalizan cuatro. En este caso, pues nos vamos a enfocar en la violencia intrafamiliar, pero ya que es la más recurrente, la más común y en cierta medida puede ser considerada como la que da origen a los demás tipos de violencia. Este tipo de violencia intrafamiliar puede ser ejercida por cualquier miembro de la familia, como lo habíamos dicho, y puede ser en el aspecto físico, psicológico, económico y sexual. No distingue
la condición social. Hay violencia intrafamiliar en hogares de clase alta, de clase media y de clase baja y en todos los demás estratos. No distingue el tipo de creencia religiosa o política que tengan, no se distingue o no hace acepción si el tipo de edad, si es en personas adultas jóvenes, en personas de la edad senectud o si son en infantes. Tampoco el tipo de nivel educativo que profese o que tenga la persona. Se puede dar en cualquier hogar, en cualquier contexto. Y la sufren con mayor incidencia, con mayor constancia, las mujeres, los niños y los ancianos. Aunque también, como mencionaba hace ratito, los hombres también son ya elementos o están expuestos a esta situación, a sufrir violencia intrafamiliar por parte de las mujeres. Entre los motivos que suelen citarse para explicar la violencia intrafamiliar está el machismo, la presencia de adicciones como el alcoholismo, el consumo de drogas, dificultades económicas y las dificultades familiares. La violencia intrafamiliar se manifiesta de manera física, a través de golpes o agresiones corporales, sometiendo a la otra persona, de manera psicológica, a través de agresiones verbales como insultos, apodos, amenazas, indiferencia, no tomarle en cuenta a la persona, humillarla, abandonarla, ridiculizarla, etcétera. Y también la violencia sexual que se da a través de cuando un miembro de la pareja obliga al otro a a cohabitar o a intimar sin la voluntad y el consentimiento de la otra persona. Ahí se considera como una violencia sexual. Incluso también las miradas lascivas, las miradas lujuriosas y el acoso se consideran parte de violencia sexual. Es violencia intrafamiliar, al final de cuentas. Y la violencia económica, pues se da cuando se privilegia el uso de acciones como restringir el acceso a los bienes económicos, cuando se le niega la economía a algún familiar, a algún miembro de la familia, o cuando se revisa excesivamente los gastos que realiza la esposa, el esposo, los hijos, o se esculca en sus pertenencias para ver en qué están gastando los recursos. Estos son los tipos de violencia intrafamiliar y las consecuencias que pueden llevar es que las personas puedan sufrir no solamente esos golpes, sino incluso hasta perder su vida misma y perder la privación de la libertad, es decir, pueden ir hasta prisión. Y pues es lo que menos se quiere en las personas, en las familias de hoy, evitar ese tipo de problemáticas. Otro problema social que existe es la corrupción y esta va ligada a la ausencia de valores. Quienes practican esta actividad seguramente son personas carentes de respeto por sí mismas y por las demás personas de su comunidad. Usualmente son personas que frecuentemente abusan del poder que se les otorgó y abusan de los derechos de otras personas para obtener favores sexuales, beneficios o algunas ganancias económicas. Es un acto ilícito y que se realiza a través del soborno y a través de otras formas. También es causa de violación de las leyes, el abuso de poder de los funcionarios públicos y gobernantes, pero también se debe a la escasa participación de la ciudadanía porque no ponemos un alto, seguimos fomentándola, seguimos contribuyendo a la corrupción. Y esto se ha convertido en un problema social, político y económico muy grave, ya que perjudica la convivencia en el hogar, perjudica las instituciones democráticas y crea inestabilidad en la política y en los países y afecta gravemente en el desarrollo económico del país. Las formas más comunes de corrupción pueden variar, pero las más usuales son el uso ilegítimo de información privilegiada, traficar influencias, fraudes, sobornos, malversación de fondos o de economía, o sea, la desviación de dinero, la apropiación indebida de bienes materiales, el compadrazgo, el nepotismo, evitar infracciones de tránsito, realizar favoritismos, falsificar documentos, la desviación de recursos, la evasión de impuestos y copiar en los exámenes también es una forma de corrupción. Además, es muy común que la corrupción se vincule con otros problemas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución. Es decir, que este problema acarrea otros problemas sociales. Y veamos a ver la delincuencia.
La delincuencia es otro problema social y como cada cultura y grupo social tienen sus propias normas, sus propias leyes, sus propios códigos que regulan y controlan el comportamiento de sus ciudadanos, que pueden ser las normas jurídicas, o sea, las leyes, los códigos de vestimenta, los modales para comer, estatutos de organizaciones, requisitos para solicitar un préstamo bancario, reglamentos escolares, reglas de deportes, juegos, normas sociales, etcétera. Cada cultura tiene sus propias normas, sus propias pautas de comportamiento que regulan la convivencia de los seres humanos, con todos esos reglamentos que ahí les mencioné. La expresión control social se refiere a las técnicas y estrategias para prevenir el comportamiento humano desviado en cualquier sociedad. Es decir, cada organismo, cada organización tiene, con sus leyes, aplica un control social, cómo controlar a la sociedad cuando alguien se desvía de un comportamiento correcto hacia un comportamiento indebido, cuando transgrede una ley. Entonces, cuando hablamos de desviación social, la desviación es cuando alguien se orienta hacia otro objetivo que no es el bien común de la sociedad, cuando transgrede las leyes. Por ejemplo, el vandalismo juvenil es una conducta desviada, es decir, es un delito. Además de las conductas constitutivas de infracciones penales, incluye otras conductas no delictivas, pero que también están asociadas al delito, como pueden ser el alcoholismo, el absentismo escolar, la drogadicción. Es decir, cuando un joven pertenece a una banda juvenil delictiva, puede llegar a cometer más delitos porque puede estar bajo la influencia de drogas, bajo la influencia del alcohol, puede no llegar a casa, puede ya no llegar a la escuela. Entonces, trae muchas desavenencias el hecho de pertenecer a una banda juvenil delictiva. Todo comportamiento lleva implícitos sanciones o castigos y recompensas por una conducta relacionada con una norma social. En nuestro derecho hay obligaciones y hay derechos. O sea, hay beneficios para la ciudadanía y hay obligaciones que tenemos que cumplir. Y esas obligaciones traen, si uno no cumple con esas obligaciones, hay sanciones o hay castigos. Si nosotros incumplimos una norma, es decir, no la cumplimos, podemos enfrentar castigos mediante sanciones informales como el miedo, el ridículo, sanciones formales como sentencia, privación de la libertad, es decir, cárcel o multas. Las sanciones que se usan para estimular la conformidad y la obediencia y para desestimular la violación de normas sociales se llevan a cabo mediante el control social informal y formal. Es decir, hay dos, el control social informal y el control social formal para poder hacer que la gente conviva armónicamente. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el control social formal y el informal. El control social informal, el informal, cómo nos controlan informalmente, quiénes son los responsables, se hace así de esta manera. Se usa el control social informal de manera casual para hacer cumplir las normas, sobre todo las normas sociales y las normas jurídicas. Entre estos ejemplos están las sonrisas, las cejas levantadas y la ridiculización. Por ejemplo, es común que mamá o papá, cuando eras niño, nada más te hacía una mirada con los ojos, te levantaba la ceja, movía un dedo o hacía un ademán y ya uno se comportaba como debía ser. Entonces, ese es el control social informal. Nos están controlando, nos están diciendo cómo debemos comportarnos, qué no debemos hacer, qué estamos actuando mal y ya con una mirada, o los maestros igual, con una mirada, le pueden decir a su alumno que se siente o que está actuando mal. Control social informal. En México, Estados Unidos y en muchas otras culturas, como por ejemplo Perú también, los adultos suelen considerar las nalgadas, las bofetadas, la humillación o los puntapiés a los niños como medios apropiados y necesarios del control social informal. Es decir, esa es la manera en cómo nuestros padres, nuestros tíos o nuestros abuelos nos van haciendo que obedezcamos las normas sociales. Pero los especialistas en desarrollo infantil plantean que esos castigos corporales son inapropiados porque enseñan a los niños a resolver los problemas a través de la violencia. Es decir, cuando nos golpean, cuando nos dan patadas, cuando nos nalguean, cuando nos dan bofetadas, inconscientemente uno va adquiriendo esa información y diciendo, ah, bueno, esa es la forma como uno se aprende a comportarse. Entonces, cuando ellos van a sus clubs de amigos,
y alguien de ellos no cumple con esas normas, pues reproducen lo que en casa les han enseñado. Y cuando ellos sean adultos y tengan a sus hijos, van a reproducir esas mismas conductas con sus hijos. Y así, eso es generacional. Se legitima ese círculo vicioso de conductas inapropiadas para resolver problemas o para responder adecuadamente a las normas sociales. Entonces, estos especialistas advierten que las bofetadas y las nalgadas pueden escalar hacia formas más serias de abuso o pueden llegar a violentar a las personas. En Perú, Estados Unidos y en México, por ejemplo, algunas autoridades judiciales utilizan la humillación pública como una estrategia de corrección, prevención o de sanción a quienes cometen delitos. Por ejemplo, hay una persona que reincidentemente está cometiendo delitos, hurtando o robando productos de una tienda o porque no tiene dinero y está comiendo de manera ilícita, se lo está robando. Entonces les ponen carteles, los sacan a las plazas públicas bajo la vigilancia de los policías, les dan vueltas para que las ubiquen, las identifiquen que es una ladrona o es un ladrón y los tengan en cuenta. Entonces la ridiculización y humillación son formas que se utilizan en algunos distritos en Estados Unidos, aquí en México también en algunas partes y en Perú. Se sabe que lo utilizan. Los jueces o los magistrados lo utilizan para que esas personas corrijan ese comportamiento delictivo y se vuelvan a reinsertar en la sociedad. Seguimos con lo de la delincuencia. Por otro lado, el control social formal, ahora vamos a hablar del control social formal, ya no del informal, de lo que se ve en casa, con la familia. Ahora, el control el social formal, ese control se lleva a cabo por agentes o autorizados como la policía, los jueces, los magistrados, los tribunales, los directores de las escuelas, los patrones, o sea, los jefes de las empresas, los militares, los administradores de salas de cine, etcétera, los dueños de restaurantes, o sea, todas las autoridades. Y esto puede servir como un último recurso cuando la socialización y y las sanciones informales no producen el comportamiento adecuado. Es decir, si el control social informal no produjo los resultados, no nos corrigieron con todo lo que debieron haber corregido en casa, entonces seguimos cometiendo actos ilícitos, transgrediendo las normas ya no sociales, sino las normas jurídicas. Ahora estos personajes, estos agentes son los autorizados de corregir a través de otras medidas las conductas que uno está cometiendo por transgredir las leyes. Esto es como ya el último recurso. No sé si recuerdan cuando estábamos viendo los tipos de los grupos de socialización y los grupos primarios y secundarios. Pues los grupos de socialización habían tres, primarios, secundarios y terciarios. Los terciarios eran las correcciones, los hospitales psiquiátricos y las cárceles para corregir esas conductas y reinsertar otra vez a las personas, a la sociedad. Pero ¿por qué ocurre entonces la desviación? Es decir, ¿por qué las personas rompen las reglas, las normas, violan las leyes? ¿Por qué se desvían? ¿Por qué tenemos esas conductas desviadas? ¿Por qué se transgreden esas normas sociales? Hay muchos motivos. Por ejemplo, la falta de oportunidades laborales o educativas lleva a cometer esas conductas. La influencia de las amistades o la mala influencia de las amistades. Los efectos de las drogas, es decir, estar bajo el influjo del alcohol y de las drogas, también llevan a cometer actos ilícitos porque no se está consciente. Algún trastorno mental que tenga la persona, o simplemente hay personas porque quieren llamar la atención y desean cometer esos actos para sentirse orgullosos, sentirse poderosos. Entonces, pueden ser esos o muchos otros factores más que motivan a las personas a cometer esas desviaciones o esas conductas que le llamamos la desviación social. Entonces, ¿qué entendemos por desviación? Para algunos sociólogos, el término desviación significa perversión o depravación. Es un comportamiento que viola los estándares de conducta o las expectativas de un grupo o de una sociedad. En México y Estados Unidos, por ejemplo, los alcohólicos, los apostadores compulsivos, los enfermos mentales se consideran como desviados. Llegar tarde a clases o al trabajo también se clasifica como un acto de desviación. Lo mismo ocurre como cuando usamos shorts o jeans en una boda formal, se conoce como una conducta desviada porque no está uno actuando conforme a las normas sociales que se están establecidas. Y sobre la base de la definición sociológica tenemos todos
tenemos algún tipo de desviación de vez en cuando. El funcionario público, por ejemplo, que afecta sobornos, desafía las normas sociales, pero también el estudiante de una escuela que se rehúsa a sentarse en la silla que le corresponde o que interrumpe constantemente las clases son sujetos con conductas desviadas. Eso lo dice el sociólogo Schaffer. Las conductas desviadas empiezan desde que somos pequeños en nuestro hogar. Se manifiesta cuando tomamos dinero a escondidas de nuestros padres o nuestros hermanos. Luego, estas prácticas se extienden a otros contextos o a otros sectores sociales y poco a poco se va convirtiendo en una costumbre que pareciera ser normal, que luego se hace una desviación, se arraiga en nuestra conciencia como una desviación social. Las conductas desviadas, si no se corrigen o si no se regulan, pueden llevar a las personas a cometer delitos y crímenes de gran magnitud. Y el delito es un tipo claramente específico de desviación y consiste en la transgresión de la ley. Los delitos más comunes son el tráfico de armas, tráfico de materias nucleares, el tráfico de inmigrantes ilegales, el tráfico de mujeres y de niños, el tráfico de órganos, el blanqueo de dinero, es decir, el lavado de dinero. Ese es de dinero que se gana en el mercado ilegal y que una vez ya lavado o limpio, se tiene que reintegrar a la economía legal. Es decir, por ejemplo, en lo de narcotráfico, ¿no? ¿Cómo se lava el dinero? Tienen el dinero ilícito de la venta de drogas, este dinero se lo pasan a una persona, a un ciudadano civil honesto, supuestamente, entre comillas, honesto, y le dicen, mira, te doy este dinero, pon una empresa, pon a tu nombre, pero tú sabes que yo soy el dueño de esa empresa. Entonces tú me pasas todas las ganancias o todo lo que es, y tú figuras como el propietario ante la sociedad de esa empresa, pero soy yo el narcotraficante quien estoy recibiendo todo ese dinero, toda esa utilidad. Es una forma de lavar el dinero. Es una forma, ¿no? También otra forma de delito común es la prostitución infantil, la corrupción, la piratería, el robo y asaltos, secuestro, violación, asesinatos, venta de clandestina de alcohol, saqueo y comercio clandestino de piezas arqueológicas, falsificación de documentos, robo de identidad, entre otras más que se consideran como delitos. Si bien la delincuencia ha existido desde el inicio de la humanidad, en la actualidad en México cada vez son más los niños que se unen a las filas de las personas que son delincuentes. Y algunas de las causas de la delincuencia son la pérdida de valores morales en casa, la pérdida de valores éticos, la desintegración familiar también provoca eso, la desigualdad social, la falta de oportunidades de empleo o la falta de oportunidades de estudio, la pobreza, el desempleo, la violencia intrafamiliar, las conductas machistas, en fin, todos estos problemas sociales que hemos visto pueden de alguna manera llevar a personas a caer dentro del sector de la delincuencia. Y bueno, hasta aquí, con esto terminamos nuestra temática de los 6 bloques y 7 unidades que tenemos, 6, 7 bloques dependiendo en la carta descriptiva son 7 unidades, en su plataforma ustedes tienen 6 o 7 unidades. Eso no importa, el punto es que todas estas unidades, como ustedes pudieron darse cuenta, son problemas sociales, son situaciones que ustedes viven cotidianamente en su realidad. Desde lo que vieron de la primera unidad de la conciencia del ser social, desde cómo es el individuo, el ser individual, el ser social, hasta todos los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad. De una u otra manera, nosotros somos parte de esos problemas, pero también podemos ser parte de la solución de esos problemas que existen. Quedo pues a su disposición para comentarios o dudas en la plataforma. ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto a sus lecciones o sus actividades? Estamos ahí para resolverles las dudas e inquietudes. Que tengan mucho éxito en todo su proceso de aprendizaje y que les vaya muy bien en sus calificaciones. Y nos vemos en otro curso. Hasta la próxima. Que estén muy bien.